9:34 de la noche. Estamos pendientes de establecer la comunicación con Washington, con Juan Luis Manfredi. Esto no siempre resulta fácil, a pesar de que estemos en el siglo XXI y en 2024. Hay ocasiones en las que esa comunicación, insisto, no resulta sencilla. Sí debería serlo con Pedro Antonio Morejón, nuestro economista, director territorial del Instituto de Comercio Exterior de Castilla-La Mancha. Pedro Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Debe ser efectos del eclipse, que a lo mejor interfiere en las ondas. Puede ser. Digo, es que no quiero hablar muy alto de esto porque a veces ha resultado que la buena comunicación era con Manfredi y la mala era contigo, habiendo 7.000 kilómetros de diferencia. O sea que... Bueno, eso suele pasar. A veces las conversaciones a larguísima distancia dices que bien se oye, y hablas con tu madre que está ahí al lado, dices qué barbaridad, vaya línea telefónica que he pillado, ¿no? Sí. Es verdad. Bueno, vamos hablando de cuestiones económicas. Tú querías hacer casi que un pequeño balance del primer trimestre. Esto se mezcla hoy con la previsión que ha dado a conocer Funcas del crecimiento económico para España previsto para 2024. Habla de un 1,8%. Habla de un 1,8%, 3 décimas por encima de la que preveía en su anterior análisis. Eso diría que se suma a alguna otra previsión general que hemos conocido en las últimas semanas, que parece que van siendo algo más optimistas o menos pesimistas que lo que eran las de hace unos meses. Y tú querías repasar en ese sentido, en este primer trimestre, pensando en lo que ha pasado y mirando también en los 9 meses que quedan de año, pues varias cuestiones como inflación, precios, salarios, esto de la política monetaria, los tipos de interés, etcétera. ¿Qué dice tu bola de cristal, Pedro Antonio? Sí, la verdad es que yo lo que pretendía es elegir como 3 o 4 de esos grandes temas que nos han apasionado en los últimos meses y que ya son comidilla de café cuando nos reunimos con los amigos o con la familia, ¿no? Sin duda el primero es la inflación. Aunque la gente no entiende muy bien el concepto, lo que entiende es que va al mercado y los precios son cada vez más altos. Y lo que espera es que bajen. Y piensa que bajarán cuando la inflación sea muy pequeña, o sea, cero, sin darse cuenta que no. El precio se ha quedado para siempre. Difícilmente entraremos en etapas deflacionarias, de inflaciones negativas. Con lo cual, el tema de la inflación sigue siendo muy importante. ¿Qué está ocurriendo? Pues que nos está costando la vida ahormarla. Tú fíjate que las previsiones eran que, podíamos entrar en el 2024 en una senda claramente del 2%. Eso iba a arrastrar los tipos de interés, luego comentaremos. Pero hay un componente que nos está dinamitando esas expectativas y es la energía. El mundo geopolítico al final se traduce en dinero y los conflictos en Oriente Medio, menos ya en el tema de Rusia, en el encarecimiento del precio del petróleo. Para que tengamos una idea y el oyente no lo entienda, en los últimos meses casi ha subido $10 el barril, de los apenas 80, 70 y tantos, ahora estamos casi en los 89. Y eso al fin y a la postre se traduce a la inflación, con lo cual la inflación nos está costando mucho. Derivada segunda. Las entidades financieras, sobre todo el Banco Central Europeo y la Reserva Federal norteamericana, quieren bajar los tipos de interés porque están acogotando la economía. Les gustaría aflojar un poquito el nudo ese que tienen al lado del cuello. Pero claro, siempre que la inflación esté más controlada. Y no lo estamos consiguiendo del todo. Evidentemente estamos mucho mejor que hace un año. Pero yo dudo que a mediados de año, es que estamos ya a mediados de año, y se inicie un proceso de flexibilización o de ligera baja de los tipos de interés, que seguro que cualquiera de los que nos están escuchando que tenga una hipoteca lo está deseando como agua de lluvia, ¿no? Con lo cual, ahí tampoco estamos muy bien. Y luego habría un elemento que tiene relación con el tema que comentabas de Funcas. Es cierto, la economía española se está comportando mejor. Lo que pasa es que, porque siempre acudimos a lo mismo, el turismo está tirando brutalmente de nuestra economía. Sí. Pues como lo ha hecho siempre. Cuando el turismo va bien en España, la economía va bien y el Producto Interior Bruto crece. Pero no pretendíamos eso. Pretendíamos diversificar nuestra economía, no ser siempre un lugar de ocio al cual cualquier europeo viene y a pasárselo bien. Fantástico que tengamos un turismo creciente y que el sector de restauración sea boyante y los hoteles se llenen, pero deberíamos diversificarlo un poco más. Y eso no lo estamos consiguiendo tanto. Pero bueno, bienvenido sea esas 3 décimas más de crecimiento del PIB.
Sí. ¿Te atreverías? Estaba pensando, ahora que hablabas de la energía, esto no todo el mundo lo entiende, pero ¿te atreverías una semana a contarnos, si es que consideras que tienes esos conocimientos, cómo ha funcionado el precio de la luz? Porque estamos viendo cosas muy raras en ese Sí, sentido, de precios en negativo en los últimos días, que a mucha gente le sorprenderá. Digo, si te atreves, otro día le algún día dedicamos un rato. exactamente. Otro día le hacemos una radiografía a la composición de la factura eléctrica y por qué España es un poquito especial. Pero Sí. adelanto algo. Mm. Efectivamente, el tema de las renovables es el elemento diferencial de España, lo cual parece fantástico y a veces no lo es tanto, porque para producir energías renovables a veces, por ejemplo, empleamos agua que podríamos emplear de otra manera, ¿no? Ujú. Pero bueno, sí que me parece, te cojo el reto Sí. de intentar entender por qué pasa eso de que la energía de pronto esté en negativo y luego se multiplique por 100 de un día para otro, ¿no? Venga, Sí. un día le dedicamos un ratillo a ello. Es muy curioso, sí. Ya tenemos por ahí a Juan Luis Manfredi. Juan Luis, ¿qué tal? Buenas tardes para ti. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En este momento en el que estamos en el punto álgido del eclipse y aquí en Estados Unidos se han vuelto locos, está todo reservado para verlo en la franja que va desde Maine hasta el Mississippi, todo reservado porque la gente se ha salido a la calle a ver, a escuchar, Ujú. a hacerse con este momento natural, ¿no? Y eso creo que tiene que ver con la victoria del sábado, hasta donde yo sé. Eso te iba a decir, digo, eso de las reservas está pasando en Bilbao con las terrazas que dan a la ría para ver la Gabarra surcar el Nervión el próximo jueves por la tarde en Bilbao, aproximadamente, es algo parecido. Venga, primero los conflictos bélicos. Si te parece, Juan Luis, vamos a empezar por lo de Gaza. Escuchando lo que creo que ha sido seguramente lo más impactante de los últimos días, ese incidente que costaba la vida a 7 trabajadores de la ONG World Central Kitchen, del cocinero español José Andrés. They were targeted systematically, car by car. The first armored vehicle was hit. They were able to escape. We still don't know all the details on the events in terms of people injured or people. El propio José Andrés explicaba en declaraciones a algunos medios cómo había sido ese incidente. Después hemos escuchado también al portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, explicando la nueva posición de Estados Unidos en este conflicto. They were targeted John systematically. Kirby. Israel's still a close ally and a friend. The defense minister is here as we speak, just in the other room. We still have a very close relationship with our Israeli partners and with the government in place. Y seguramente lo más destacado, aparte de las cuestiones internas en el propio Israel, esa decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas exigiendo un alto el fuego que sea sostenible y que sea duradero, Juan Luis. La verdad es que esta es la gran noticia de las últimas 2 semanas, es lo que llamamos la resolución 2728 del pasado 28 de marzo, ¿no? El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por primera vez alcanza una votación 14-1, donde se pide, esto, ojo, también se pide la liberación de los rehenes y también se pide que este alto el fuego sea real, ¿no? ¿Por qué digo 14-1? Porque en realidad Estados Unidos no vota a favor, pero tampoco vota en contra. Recordemos muy rápidamente que en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hay 5 países que tienen derecho a veto y que si alguno de ellos decide vetar, la resolución no avanza. ¿Qué hizo Estados Unidos? Estados Unidos se abstuvo. Ahora bien, aquí entra el debate jurídico, Pachi, sin entretenerme demasiado. ¿Es obligatorio cumplir una resolución de las Naciones Unidas? La respuesta corta es sí. Lo que no tenemos claro, y aquí entran las triquiñuelas legales, es si esa si esa resolución es una petición, es una exigencia o es un mandato. Esto es lo que no tenemos claro y es donde Estados Unidos se agarra para decir que en realidad no ha cambiado de posición. En el corte de John Kirby que estábamos escuchando, lo que se reconoce básicamente es que Estados Unidos necesita avanzar. Avanzar significa que Israel ya ha ganado la partida, ya ha ganado la guerra, recordemos, hay más de 30.000 fallecidos, Gaza está completamente destrozada, no hay ningún tipo de duda de que esa vía militar ha triunfado y ahora lo que es importante es el día después. ¿Qué pasa con la diplomacia? ¿Qué pasa con el reconocimiento del Estado palestino? ¿Qué pasa con la solución de los 2 estados? ¿Qué va a pasar con todo eso? Porque las voces no son solo España, Irlanda, la Comisión Europea, no son solo los actores principales,
sino que también dentro de la sociedad israelí están cansados de la guerra y quieren avanzar. ¿Avanzar qué significa, Pachi? Ahí sí que no lo sé. Avanzar significa, por supuesto, acabar con Hamás, pero encontrar un modo de convivir los dos estados. ¿Qué te dice ese anuncio de Israel de una retirada parcial? Bueno, en realidad yo no sería muy optimista, ¿no? Hay algunos que han visto aquí un amago de un proceso de paz. Simplemente yo creo que la salida de la misión Jan Yunis, o Junis, como se pronuncie, lo que sirve es para reorganizar las tropas. Yo no creo que Israel vaya a entrar en Rafah, o no en el corto plazo, porque el coste político y diplomático de esa intervención sería gigantesco, ¿no? Lo que yo pienso es que si después de casi 7 meses de guerra, Israel necesita reorganizar sus tropas, mandar a casa a algunos de los soldados, intentar organizarse de otra manera. Insisto, una vez acabada la guerra de invasión, si me lo permites, ahora toca reordenar y eso tiene más que ver con cuestiones policiales, con cuestiones de vigilancia, con cuestiones de otro tipo que no son exactamente el ataque militar directo. Por ahí lo veo yo. Y una última cuestión respecto a este conflicto, porque los últimos días hemos visto cómo se le daba cierta importancia, cierta repercusión en algunos medios de comunicación a las protestas que hemos visto en las calles de Tel Aviv. ¿Qué peso real crees que puede tener esa protesta social en el propio Estado israelí? Yo creo que esto es relevante. Le dedicamos un programa hace unos meses, Pachi, ¿te acuerdas? A Israel y sus problemas internos de crecimiento político, de cuáles son las fuerzas que conviven en el Parlamento israelí, ¿no? La situación de Netanyahu es muy débil y yo creo que eso es lo que explica esa posición tan agresiva por parte del primer ministro, ese discurso tan beligerante contra Hamás y contra Gaza y a favor de los colonos y a favor de una posición muy radical porque no tiene otros apoyos. Netanyahu es ahora mismo un cadáver político, no va a conseguir reconocimiento de sus pares, no va a encontrar apoyo en ninguno de los grandes actores. Estados Unidos se pone de perfil y ojo, cuidado con esto, la Corte Internacional de Justicia ya apunta, como apuntó el 26 de enero, que Israel está muy cerca de, abro comillas, actos susceptibles de violar la ley y acabar en genocidio. Es decir, te está mandando un mensaje de que por ese camino no. Y la sociedad israelí lo coge, lo captura, lo digiere y protesta en la calle. Por ese camino va a ser muy difícil la convivencia. Y del otro conflicto, aunque sea en modo telegráfico, apuntabas 2 titulares, como sueles hacer con el primero, Ucrania, capital Bratislava, y segundo, la guerra de los drones. Pues sí, mira, yo creo que este es uno de los temas más interesantes de la guerra. ¿Por qué es importante lo que ha sucedido en Bratislava? Uno, porque vamos a tener un nuevo presidente que se suma al primer ministro Roberto Fico. El presidente Peter Pellegrini es no voy a llamarlo prorruso, que sería quizás demasiado, pero sí es un presidente de matriz conservadora que ha hecho algunas declaraciones que son para mí preocupantes, ¿no? ¿Por qué son preocupantes? Porque admiten la narrativa rusa de que la OTAN se ha sobrepasado, que hay que darle espacio a Rusia, que hay que entender las exigencias rusas, y yo aquí me planto y planteo que esto es inaceptable. Es decir, Rusia quiere tener lo que llamamos en la teoría zonas o esferas de influencia, que significa que tu decisión final la voy a tomar yo. Si tú quieres ser miembro de la OTAN o si tú quieres ser miembro de la Unión Europea, me refiero a Ucrania, a Georgia, a Bielorrusia, eso lo va a decidir Moscú. Eso está en contra de cualquier tipo de pensamiento liberal, del orden liberal, de la soberanía. Todo lo que hemos estudiado en relaciones internacionales lo dinamita esta narrativa prorrusa de, bueno, al final hay que entender a Rusia que necesita un cordón de seguridad y mala suerte Ucrania te ha tocado a ti. Bueno, ya sabe que la cortina musical es cosa cada semana de Pedro Antonio Morejón. Esto es Mahler, ¿no?
Esto es Mahler. Mahler es un autor fantástico. No es de los que primero se le viene a la cabeza quien diga que le gusta un poquito la música, se le va a Verdi, al mundo barroco, pero esta piececita, que es un lead de apenas 2 minutos y medio, forma parte de un ciclo, se llama La canción de la tierra, que es un obrón de Mahler, y fíjate, aquí confluyen 4 genios. Lo dirige Claudia Abbado, Jonas Kaufmann, que es un tenor abaritonado maravilloso, con la Filarmónica de Berlín y cantando Mahler. ¿Y por qué lo he traído? Porque yo creo que vivimos en un mundo convulso. Nuestra vida es muy ajetreada, pero tenemos que agarrarnos a elementos que al espíritu le trasladen un punto de paz. Y en estas obras, en estos Lied, Mahler traslada que la tierra es como un ser vivo, que siente, que le duele, que ama, que se muere, que se transfigura. Lo recomiendo vivamente a quien considere que Mahler sería el último de los autores que escucharía. Bueno, pues que empiece por aquí y me lleva a la temática actual, y es que tenemos que poner los pies en la tierra. Yo creo que vivimos en un mundo en que parece que nos empujan a suicidarnos y a saltar por el abismo. Y lo cierto es que todos los días nos levantamos y tenemos una familia y queremos trabajar en paz y llegar a nuestro trabajo y tener salud y que nos cuiden y ahora juntarnos a cenar. De todo esto habla este maravilloso ciclo de Mahler que ha traído una pincelada en esta canción de la tierra, y que me lanza al tema que, si te parece, comentemos antes. Sí, eso, bueno, un par de minutitos tenemos, no mucho más, pero que nos quieres llevar a estos momentos preelectorales o poselectorales y preelectorales. Como estamos permanentemente en elecciones, ya no sabe uno cómo decirlo, porque no hace ni 8 o 9 meses, no hace un año que teníamos municipales y autonómicas, no hace 8 o 9 meses que teníamos elecciones generales, y ahora tenemos 3 seguidas en formato dominó, y vaya usted a saber lo que nos afrontaremos. Me hace mucha gracia lo que decías respecto a Italia, que quizá demostró o ha demostrado a lo largo de la historia que, bueno, pues oye, un Estado puede seguir funcionando sin que funcione su maquinaria política, ¿no? Sí, yo creo que Italia, que es un país hermano y que de muchas cosas nos parecemos, vino a demostrar que a lo mejor no son tan necesarias la clase política, como que todo funciona por inercia. Al final la sociedad tiene una inercia porque todos tenemos nuestros deseos claramente identificados, y que si dejáramos que todo eso funcionara, a veces sin tocarlo, sin no enmarañar, podíamos funcionar mejor. Pero lo cierto es que, y el comentario que iba en estos 2 minutos de explicaciones, que es un caos esta sucesión consecutiva de periodos de promesas que luego todos sabemos que va a ser muy difícil llevar a la práctica. Y si la geopolítica que Juan Luis nos pone sobre la mesa tiene la brutal influencia que todos vemos todos los días, es que en España además aparece un nuevo ingrediente, y es que nuestra geopolítica casera, localista, influye demasiado. Es decir, yo realmente entiendo que no es fácil negociar cuando hay una campaña electoral, pero de verdad tenemos que paralizar el que un Estado como es España, que es un país importante en la Unión Europea y en el mundo, paralice su norma más importante, que son la ley de presupuestos, porque hay unas elecciones en la esquina derecha arriba de nuestra piel de toro. No va a pasar, no pasaría poco con las elecciones vascas ni con las gallegas. Es que de verdad es para meditar el costo económico para la vida del ciudadano que tiene estos parones. Durante todos estos meses la maquinaria económica se queda en stand-by, y ya ha pasado casi un año. Mencionabas el julio del año pasado, que fueron las elecciones. Nos hemos comido casi un año y no parece que hayamos avanzado mucho, ¿no? Sí. Cuidado, porque todo esto tiene un costo importante económico. Claro, decías, porque hay unas elecciones, bueno, y porque haya una determinada aritmética parlamentaria, eso lo digo yo, evidentemente. Bueno, anteúltima cuestión, la crisis diplomática, México y Ecuador. México, y por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha estado muy atento a esta situación, pues decidimos romper relaciones con el gobierno de Ecuador, y como lo hemos dicho en múltiples ocasiones, condenamos enérgicamente esta violenta irrupción. Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores de México, anunciando esa ruptura de relaciones diplomáticas. ¿Cómo es de grave o cómo debemos de tomarlo esta crisis diplomática entre México y Ecuador, Juan Luis?
Pues mira, la verdad es que es bastante grave por dos razones. La primera, porque emerge un estilo de hacer política y diplomacia que es muy agresivo y que va contra todo lo que sabemos del derecho internacional. Permíteme dar una pincelada muy rápida, ¿no? Ya había un conflicto precedente donde el presidente Andrés Manuel López Obrador ya se había inmiscuido en los asuntos internos de Ecuador y había dado algo así como una protesta, ¿no? Por eso se declaró persona non grata al embajador de México en Ecuador. Por eso se hicieron una serie de declaraciones que en principio no se deben no se estilan, ¿no? O sea, la norma nos dice, y el derecho y sobre todo la costumbre, que no se debe de opinar sobre la política interna de terceros. Lo que hemos visto y la razón de ese corte tiene que ver con algo bastante más agresivo y bastante extraño. No he encontrado a nadie que le dé la razón al Ecuador. Por mucho que México esté enfadado, por mucho que México quiera protestar, Ecuador ha violado de forma flagrante las normas que rigen cómo se acredita a un diplomático en el exterior. Las embajadas y los espacios consulares no se pueden violar, no se pueden ocupar, no se puede mandar a la policía. ¿Qué tendríamos que haber hecho? Si me permites una solución diplomática, dado que en la Embajada de México teníamos al vicepresidente Blas, que quería pedir asilo político y marcharse del país, a Ecuador le bastaba con no haberle dado un salvoconducto. Cada estado es capaz, tiene potestad de determinar a quién le da el asilo, a quién se lo deja de dar, pero es potestad, en este caso del Ecuador, autorizar la salida del estado. Por tanto, no hacía falta esa violencia, no hacían falta esas imágenes. Es un error bastante grave del Ecuador que veremos a ver cómo afecta a la región. Es, desde luego, subvertir todas las normas éticas, diplomáticas, la costumbre, incluso, en fin, sí, es una auténtica brutalidad. Venga, 4 para las 10 de la noche. La recomendación cultural hoy nos lleva a este documental. The killing of defenseless civilians during a war may be a war crime, but the same killings are part of another crime against humanity. Yo reconozco que no lo conocía, no había oído hablar de él, pero por lo que me cuentas, Juan Luis, Los pasillos del poder, parece interesante, porque habla del papel de Estados Unidos en crisis muy notables de la reciente historia mundial, como Irak, como Kosovo, como Libia, como Siria. Pues sí, la verdad es que este es un documental que me ha gustado porque lo he visto recientemente para empezar a preparar alguna de las clases y me gustó que tiene un tono didáctico y bastante preciso sobre cuál es el papel de Estados Unidos. Estados Unidos, desde la caída del muro de Berlín, se convierte en la gran superpotencia, en la única, y eso le permite tener un papel decisivo en las grandes crisis que están jalonando la globalización del siglo XXI, ¿no? Irak, Bosnia, Ruanda, Kosovo, Darfur, Libia, Siria, todo eso no se entiende sin la acción o la omisión de Estados Unidos. Por eso lo recomiendo, son 8 capítulos, fantástica producción y está muy accesible en una plataforma de esas de las que usted me habla. De las que usted me habla. ¿Es crítico o descriptivo, Juan Luis? Yo creo que tiene un cierto equilibrio bastante positivo donde vemos una visión crítica de los Estados Unidos, de los problemas que ha tenido, de su interés en imponer su propia agenda en países donde a lo mejor su agenda no era muy bienvenida, ¿no? Estoy pensando en Irak, estoy pensando en Siria, estoy pensando en el desastre de Libia, pero también vemos el papel relevante en una crisis como la de Kosovo, donde precisamente por el impulso de Estados Unidos se cambia el mapa europeo, se funda y se reconoce el nacimiento de una nueva república, en este caso la kosovar, y también, por qué no decirlo, el importante papel de Estados Unidos en algo que hemos dado en llamar como la responsabilidad de proteger. Eso es lo que aprendimos en Ruanda. Cuando hay una violación masiva de derechos humanos, tenemos la obligación de ayudar y responder. Ahora bien, si me vas a preguntar cómo conecta esto con la crisis de Israel-Gaza y Ucrania-Rusia, ay amigo, eso lo dejo para la semana que viene. Sí. La próxima semana, como decían Típico, lo hablaremos del gobierno. Venga, sí, que queda un minuto para las 10 de la noche. Los pasillos del poder, me la apunto porque tiene muy buena pinta. Pedro Antonio Marejón, Juan Luis Manfredi, gracias a los dos, queridos. Un abrazo, buena noche de lunes y buena semana. Nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo.
Venga, Gracias. fuerte abrazo y buen eclipse, y buen eclipse. Eclipse, sí. Venga, aquí lo dejamos.